esto de cara a la guerra con Ucrania le da otro aire, oxigena la guerra. ¿Cómo los aliados de Ucrania ven esto? He visto que Estados Unidos ha hecho críticas a Putin y a raíz de esta situación. ¿Cómo tú ves esta escaramuza, para hablarlo en términos de guerra, de cara a la guerra entre Ucrania y Rusia? Más cerca de la paz, porque siguen las negociaciones, esto complica la situación. ¿Cómo tú lo ves? Mira, Cavada, sin duda, esa intervención o esa invasión que hizo Rusia a Ucrania, obviamente hay que decir que se perdieron algunos cálculos. Y porque Putin pensaba que que se iba a derrocar al gobierno de Zelensky, al final Occidente ayudó a Zelensky de tal manera que los resultados han sido contrarios a Rusia. Segundo, esos acuerdos de paz que se está librando con mediación del propio Turquía, país importante, China, la India, Brasil, se entiende de que se podía lograr un acuerdo de paz, obviamente cediendo a ambas partes. Yo creo que Crimea no va a volver a ser parte de Ucrania y creo que la región de Donetsk y Donbass pueden volver a ser parte de Ucrania. Pero Crimea no, por ser que Rusia tiene la base más importante en agua, es decir, la base de Sebastopol, que es el único puerto donde ellos tienen de agua caliente. Y segundo, Occidente ve eso como una debilidad interna del régimen de Putin, lo cual aprovecharán de mandarle más armas a Ucrania para seguir la guerra. No hay duda de que la guerra va a seguir, no hay duda de eso. Ahora, lograr un acuerdo de paz retirando Rusia su tropa de Ucrania, solamente así, porque Estados Unidos y Occidente han estado viendo la situación de cerca, porque hay dos países que son de la OTAN que hacen frontera ahí con Rusia, que es Letonia y Estonia, que tuvieron una máxima alerta sus efectivos militares. ¿Qué implica esto? Estados Unidos va a probar la oportunidad, como lo ha dicho el secretario de Estado Antony Blinken, que ellos seguirán mandando a Ucrania para que Ucrania siga liberando las comunidades. Ahora, la contraofensiva que empezó Ucrania a final del mes pasado, que no dar pie con bola, pero nosotros entendemos que ese conflicto, lo mejor que debería pasar en el mundo es que se logre una paz y que la paz sea duradera. O de lo contrario, podríamos llegar a una conflagración mundial y que nadie espera una conflagración donde se podía utilizar las armas nucleares. Así es, esa es la tentativa fatal y que pende ahí sobre este conflicto. Juan de Dios, gracias, un privilegio conocerte. Porque lo más complicado de eso, Cavada, no es que la guerra en sí ganarle a uno, no, es las armas nucleares, porque Rusia no tiene mejores armas que Occidente, no. Si fuera por eso, hace mucho fuera humillado. El problema es que si utilicen las armas, ahí hay problemas. Porque nadie quiere ver el mundo después de lo que pasó en 1945, en Nagasaki y en Hiroshima, que en donde murieron la primera bomba del Little Boy, 160,000, en la segunda, 140,000, y los resultados ustedes saben cuáles fueron las consecuencias. Nosotros no esperamos que jamás vuelvan a utilizarse las armas nucleares. Ya. Bueno, pues ahí está el análisis de Juan de Dios. Creo que este conflicto, bueno, ya lo que hemos analizado con el motín del grupo Wagner, la decisión que se ha tomado, el conflicto entre Ucrania y Rusia, deja varias lecciones, entre ellas el rol de las Naciones Unidas, que es penoso, el rol de los mecanismos de diálogo y de negociación, que sigue siendo penoso, la decantarse por uno y por otro lado, es complicado. Creo que y lo digo porque a raíz de la alusión que hace Juan de Dios a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Liga de las Naciones que dio finalmente al traste con la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la paz
Y al final, ¿cuántos conflictos tenemos bélicos? ¿Cuántos problemas tenemos de hambruna que no ha sido capaz las Naciones Unidas de motorizarse, sensibilizar y tener mecanismos ágiles para resolver? Lo tenemos en Haití, la misma burocracia de las Naciones Unidas es quien ha realmente colaborado de alguna manera a no ponerle fin al tema de la crisis haitiana, porque no hay manera de verificar los dineros, que si el dinero sale para una cosa no lo puede coger para otra, aunque se esté muriendo de ébola, pero salió por los cascos azules. Un disparate, una burocracia que lastima y lacera los procesos de paz en el mundo, y lo tenemos aquí. No han logrado casi 2 años después sentar a una mesa. Las Naciones Unidas, no es que lo haga Xi Jinping, ni lo haga Biden, ni lo haga Macron, es las Naciones Unidas quien debió haberlo hecho hace mucho tiempo. Ni siquiera su santidad, a quien quiero y respeto mucho, no, es las Naciones Unidas, que es el organismo que pagamos todos, porque todos los países pagan una cuota en la ONU. Creo que el que más debe es Estados Unidos, pero nosotros pagamos. Entonces, si nosotros pagamos... Estados Unidos invierte el 40% de todo lo que se gasta en las Naciones Unidas. Sí, pero debe algún dinerito, porque él dice que, bueno, como están allí, es una discusión larga. Pero lo cierto es que como nosotros pagamos, los dominicanos pagamos, tenemos el derecho de exigirle a las Naciones Unidas que intervenga de una manera pacífica, sin atropellar, por ejemplo, el orden constitucional de Haití, en lo que fuere. Cuando hablo de intervenir, no es que desembarquen ahora, tiene que haber mecanismos para poder solucionar y ayudar al pueblo haitiano. Y lo mismo los conflictos internacionales y bélicos que desangran un país como lo que ocurre entre Ucrania y Rusia. Nada. Y lo que se dice aquí, Cavada, sobre este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, es que se está violando la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 4, numeral 2, la inviolabilidad de los territorios. Entonces hay que respetar la autodeterminación de los pueblos. Entonces hay una violación, la entrada de la tropa rusa a Ucrania. Entonces, si no salen, entonces será penalizado. Por eso que Ucrania ha tenido el apoyo de Occidente. Claro. Bueno, Juan de Dios, gracias. Un experto internacional muy joven, privilegio conocerte. Ojalá tenerte en otra oportunidad con nosotros. Juan de Dios, en este magazine que para él sí tiene nombre.